Intervenciones muy controvertidas en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Regresa Marco Olvera a la conferencia de prensa mañanera después de algún tiempo. Lo vemos ahí dialogar en estos momentos. Si usted sigue viendo la toma, está dialogando Marco Olvera con la reportera de Reforma, ya se acaba la toma, pero con la reportera de Reforma, con Isabela González Bonjauske. Y bueno, también hay una intervención muy interesante y controvertida de Irving Pineda. De hecho, durante estas intervenciones de Irving Pineda hay una problemática entre corresponsales de La Fuente, el misma que estamos intentando conocer de qué se trató. Le vamos a marcar en unos momentos más, usted lo sabe, como todos los días, a nuestro corresponsal ahí en la conferencia mañanera, pero queremos saber, pues, a quién regaña el presidente, el decir, aquí no es para gritar, permíteme, ¿no? Así de sencillo. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a Hans Salazar, él estuvo ahí en la conferencia mañanera vamos a ver qué pasó en eso. Le digo, son situaciones verdaderamente interesantes. Hoy la conferencia de prensa se lleva a cabo, como todos los martes, sobre esta forma del gobierno federal para enfrentar a la pandemia del coronavirus. Y hoy precisamente se habla de las muertes, se rebasa la cifra de 44,000 fallecidos en México por el coronavirus. De hecho, algo inédito en la conferencia mañanera, Marco Olvera le solicita al presidente que se guarde todos los días un minuto de silencio por las víctimas, por los caídos del coronavirus. Y lo hacen, se levantan todos los corresponsales de La Fuente, se levantan los funcionarios, se levanta el presidente y ya estaba obviamente de pie. Los camarógrafos, todos los que operan los controles ahí en CEPROPI, en el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia, y llevan a cabo un minuto de silencio por los caídos. El objetivo de hablar de las muertes hoy en la conferencia mañanera del coronavirus, las muertes por el coronavirus, disculpe usted, es, según el secretario de Salud, Jorge Alcocer, honrar a nuestros fallecidos para ayudar a los vivos a prevenir. También, obviamente, interviene el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien enfrenta ataques de todos los frentes. Ataques por parte de políticos, de chayoteros, pseudointelectuales, periodistas, ataques de empresarios, luego de que no solamente sea el encargado de enfrentar la pandemia por el coronavirus, sino que además hace algunas semanas hablara de ese veneno embotellado. Hace algunos días, un par de semanas, hablara de ese veneno embotellado y por supuesto que se refiere a los refrescos que provocan serias enfermedades en los mexicanos. Mire, hoy el doctor Hugo López-Gatell aseguró que lo que comemos contribuye en la mortalidad del coronavirus. Y usted va a decir, ¿cómo que? ¿Pero eso qué tiene que ver en lo que comemos? ¿Ya se transmite por cómo comemos? No lo malentendamos desde el principio. Ahí le va. El doctor Hugo López-Gatell dice que antes, obviamente, de esta pandemia por el coronavirus, México ya se enfrentaba a dos epidemias, por decirlo así. A la epidemia de la obesidad y a la epidemia de la diabetes. Enfermedades, usted a lo mejor la obesidad no la considera una enfermedad, pero sí es una enfermedad que desembocan en muchos problemas para las personas que las tienen. Diabetes y obesidad. A veces hay personas que tienen ambas, diabetes y obesidad. Y el doctor Hugo López-Gatell da a conocer con datos que muchas de las personas que enfrentaron desafortunadamente la muerte por el coronavirus o tenían diabetes o tenían obesidad o tenían hipertensión y obviamente algunos, la mayoría de ellos pasaban de la tercera edad, así de sencillo. Esto es lo preocupante, que tenemos empresas que han envenenado a México durante décadas. Yo me acuerdo de niño que cada vez que veíamos Chabelo, pues, por ejemplo, en todos los comercialitos de Chabelo o se anunciaban juguetitos o se anunciaban pastelitos. Pastelitos y papas y porquería y media, o refrescos, ¿no? Y pastelitos que son terribles para la salud, refrescos que usted ni se diga. Y no me malentienda, ¿eh? No significa que Antonio Toño Ruiz no beba refrescos. Por supuesto que me tomo un refresco de vez en cuando, me como unos pastelitos, pero desafortunadamente esa es la idea que tenemos los mexicanos
una idea de pues una vida no sana. Y aquí tengo que reconocerlo. Yo, por ejemplo, bueno, yo vivo en Estados Unidos, donde tampoco hay vida muy sana en muchos casos. También pues, es el primer país en obesidad, pero México es el primer país en obesidad infantil. Pero el punto aquí es que mea culpa incluso, señoras y señores, yo también acepto haber subido de peso y eso es, vamos, eso debe ser preocupante para todos los que hemos subido de peso. Esto debe ser un momento de despertar precisamente ante la pandemia, porque el coronavirus es especialmente peligroso en las personas que padecen de obesidad, que padecen de hipertensión, que padecen de diabetes, enfermedades relacionadas a la mala alimentación. Y usted me va a decir, ¿cómo que la hipertensión? Sí, claro. Usted sabe perfectamente que el uso de sal en exceso provoca o grasas. Precisamente la obesidad puede provocar hipertensión y es algo conocido. Esto se ha tomado como una situación de controversia para el doctor Hugo López-Gatell, porque pues obviamente hay muchos intereses detrás de las refresqueras, de las empresas que venden porquería a los niños, ¿no? Que venden estas papitas y porquería y media. Por supuesto que está en nosotros, también hay que pensar en el principio de autodeterminación. No estamos teniendo un gobierno autoritario que diga, en estos momentos se joden y ya no toman refresco. No, pues es que es de cada quien y de cómo educamos nosotros a nuestros hijos. Y si yo a mi bebita le voy a decir, ay, sí, tómate este refresquito, mijita. O, ay, sí, te voy a comprar unas papitas. O, ay, sí, ahí va el gansito o lo que sea. Pues no. No, o sea, desde el principio a comer frutas y verduras. Muy de vez en cuando un pastelito. Muy de vez en cuando, pues, obviamente no se les va a prohibir a los niños. Pues imagínense, al contrario, ya cuando sean adultos se van a atascar con lo que no pudieron comer en la infancia. Pero, pues, empezar con eso, ¿no? A decirles, oigan, no está bien que comamos tanto dulce, que tomemos tanto refresco, eso es absolutamente pésimo. Pero le digo, es un tema absolutamente controvertido para muchos. Y invitan al director de la Fundación Teletón, a Fernando Landeros, para que informe sobre los compromisos de su patronato en esta campaña Juntos por la Salud, en la que colabora la iniciativa privada con el gobierno de México para enfrentar la pandemia del coronavirus. También David León informa sobre los estragos del ciclón tropical Hanna. Este coordinador nacional de protección civil incluso da los datos de pues, los estragos, los daños que han causado, las muertes, entre 3 y 4 muertes ahí en Nuevo León, y cómo están enfrentando esta emergencia ahí. Por supuesto que nosotros también estamos muy de cerca. Ahora bien, luego de que Alberto Marroquín denunciara frente al presidente López Obrador persecución política a legisladores y presidentes municipales por parte del gobierno panista de Querétaro, el presidente aseguró que existe la instancia adecuada para presentar las denuncias, la Fiscalía General, pero que no deben preocuparse estos funcionarios que podrían estar siendo perseguidos por el gobierno panista de Querétaro. El Foro Federal continúa. Volvió el presidente a enviar la iniciativa para que se quite el fuero, pero del presidente de la República. ¿Se imagina usted los avances que hubiéramos enfrentado nosotros como mexicanos si los presidentes no tuvieran fuero desde tiempos neoliberales? A lo mejor alguien se animaba a cuestionar y a acusar formalmente a algún presidente de todas las irregularidades que hemos visto en estos últimos 30 años. A lo mejor. Y mire, también Alberto Marroquín, algo que estaba platicando yo con Cecilia, ayer, este fin de semana y ayer, hubo partidos así dispersos, pero inicia la temporada de béisbol de las grandes ligas aquí en Estados Unidos, y usted lo sabe perfectamente, el presidente López Obrador es fanático del béisbol como este servidor, yo también, estuve de hecho el fin de semana pues buscando la forma de poder ver los partidos de los Sox, de los White Sox, que son mi equipo favorito, aquí en Chicago. Y desafortunadamente yo, por ejemplo, hacía aquí la denuncia de que solamente se puede ver por NBC Sports, ni siquiera en los canales abiertos de NBC. Tiene que uno tener cable, pero no se pueden ver en ninguna otra forma, ¿no? Tienen una especie de concesión y es imposible verlos de otra forma. Y esto es terrible para los que queremos ver el béisbol con nuestras antenas o queremos escucharlo por la radio. No se puede. Bueno,
El presidente sí pudo ver uno de los partidos que sí están disponibles. De hecho, vio el partido entre los Yankees y los Nationals, los Yankees de Nueva York y los Nationals de Washington, D.C., y asegura que durante el partido vio un anuncio de este Consejo de Promoción Turística en México, y que se sacó de onda. Dijo, pero ¿cómo es posible si ya lo cancelamos? Lo cancelamos por corruptos que eran en ese Consejo de Promoción Turística, que en efecto es muy importante promocionar el turismo, pero que había mucho dinero en esto, que incluso le pagaban a los medios tradicionales. Y ve uno de estos anuncios y dice, pero ¿cómo es posible? ¿De dónde? ¿No que lo habíamos quitado? ¿No que lo habíamos cancelado? ¿Quién pompó? Pregunta el presidente. Bueno, pues dice que lo van a investigar qué pasó ahí, cómo es que siguen teniendo comerciales, a pesar de que ya les quitaron ese presupuesto y lo cancelaron. Y bueno, tocó el momento de esta controversia en las preguntas de Irving Pineda. El reportero de TV Azteca, Irving Pineda, le pregunta al presidente López Obrador qué mensaje le manda a las personas que no la están pasando bien por el paso del huracán o ciclón tropical Hanna en Nuevo León y Tamaulipas. El presidente le dice que han estado pendientes desde el inicio de la tormenta, que fue muy fuerte, pero que afortunadamente fueron pocos los daños y que desde luego es lamentable que hayan perdido la vida 3 personas. Por su parte, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, le comenta a Irving que no se han recibido solicitudes de declaraciones de emergencia, pero que esto no quiere decir que no las vayan a emitir. No fue una pregunta controvertida, pero aquí sí llega la buena. Fíjese que está Irving, el reportero de TV Azteca, y le dice al presidente López Obrador que ayer el INEGI sacó una encuesta telefónica sobre el uso del cubrebocas y comienza una vez más esta controversia por el uso del cubrebocas. Esto para preguntarle si haría un llamado a la ciudadanía a que lo use. El presidente le dice que él tiene su consejero para la pandemia, que es el doctor Hugo López-Gatell. No sé si doña Ceci me pueda rescatar ese clip. Es que la primera parte es la que quiero que escuchemos, porque a mí me parece, o sea, no entiendo yo esta parte en la que se pasa de la cuestión que se tiene que hacer, uno tiene que cuestionar a la autoridad, a la burla y al personalismo en las conferencias mañaneras. No me queda claro a mí por qué no podemos respetar esa delgada línea en las conferencias de prensa. ¿Por qué no podemos ser profesionales? ¿Por qué no podemos, dejar los comentarios, las especulaciones y si usted gusta las burlas que se valen, la sátira política se vale, para después, para los programas de análisis como este? ¿Por qué se tiene que utilizar la conferencia mañanera para el personalismo, para las descalificaciones, para los golpeteos? No sé si ya la tenga por ahí, doña Ceci. Sí, lo estamos preparando, pero sí quiero exactamente, ¿no? Ahí lo tenemos marcado desde el principio. Se burla Irving Pineda de que el presidente López Obrador le diga al doctor Hugo López-Gatell, consejero. Veamos y escuchemos, doña Ceci. Adelante con esto, por favor. Pregunta más. Ayer el INEGI sacó una encuesta telefónica en torno al uso del cubrebocas. La mayoría de las personas que usan cubreboca o mascarilla están aquí en la capital del país y no así en algunos estados donde pues permanecen estos repuntes o estos contagios de COVID-19. ¿Usted haría un llamado a la ciudadanía a que ya utilice el cubrebocas o, como lo ha mencionado en conferencias pasadas, pues es un ejercicio de libertad? Yo tengo mi consejero para este tema y para todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y aquí está, es Hugo. A ver. Es que ándele, no ya salió el consejero. No soy todólogo. Con mucho gusto, mucho se ha inquietado algunos segmentos de la población déjelo, sobre este tema del cubrebocas. Lo vamos a seguir obviamente platicando. Le pone, ándale, ya salió el consejero, ¿no? De hecho, le voy a mandar a Ceci una actualización de ese clip 9 que estamos en estos momentos publicando para usted, la actualización de ese encabezado. Y en efecto,
pues del clip que le estamos presentando, pero a mí me parece muy, muy cuestionable, ¿no? Tener a un reportero, mire, le caiga bien a usted o no, sea controvertido o no, este corresponsal de TV Azteca, usted lo critique o no. Una cosa es ser un periodista crítico, que eso se necesita absolutamente, es absolutamente necesario que tengamos nosotros el suficiente espíritu crítico para poder hacer preguntas fuertes en la conferencia mañanera, para cuestionar a la autoridad, para ser antipoder, en definitiva. Pero de eso a pasar a la burla, oiga, pues ¿qué pasó, no? ¿Qué es eso? Es una falta absoluta de ética periodística, es un ejemplo del personalismo que no queremos. Es una falta de profesionalismo absoluta, esa es la realidad. Uno en la conferencia de prensa hace preguntas y se acabó. Son preguntas. Uno hasta puede hacer caras, ¿no? Porque somos seres humanos y corre sangre por nuestras venas. Pero de eso, a hacer este tipo de descalificaciones, ándale, ya salió consejero. Y es algo que se está manejando en ese medio de comunicación. No nos hagamos güeyes. A ver, tenemos a un Javier Alatorre, el conductor máximo de los noticiarios Hechos Noche, ¿no? De los noticiarios de Azteca Noticias, pidiéndole a la gente que no le haga caso al doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Ya hasta me estoy equivocando yo, imagínese usted. Tenemos a una Lili Telles que critica de forma terrible al doctor Hugo López-Gatell. Y ahora tenemos un Irving Pineda constantemente en estas cuestiones sobre el cubrebocas, que lo vamos a platicar en unos momentos más, pero que llega a la conferencia mañanera y que puede hacer esas cuestiones, eso está bien. Cuestionar a la autoridad, oiga, ¿por qué no se está utilizando el cubrebocas? Oiga, ¿por qué no es obligatorio el uso de cubrebocas? Eso está bien, o si le soy perfectamente honesto. Pero de ahí a pasar al personalismo, de ahí a pasar a la burla, vamos a poner una vez más, yo no quiero que quede duda de esto. Doña Ceci, por favor, pónganos otra vez desde el principio ese clip, desde la pregunta del corresponsal de TV Azteca, Irving Pineda, hasta el momento en el que se burla. Adelante. Pregunta más. Ayer el INEGI sacó una encuesta telefónica en torno al uso del cubrebocas. La mayoría de las personas que usan cubreboca o mascarilla están aquí en la capital del país y no así en algunos estados donde pues permanecen estos repuntes o estos contagios de COVID-19. ¿Usted haría un llamado a la ciudadanía a que ya utilice el cubrebocas o, como lo ha mencionado en conferencias pasadas, pues es un ejercicio de libertad? Yo tengo mi consejero para este tema y para todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y aquí está, es Hugo. A ver. Es que ándele, ya salió el consejero. No soy todólogo. Con mucho gusto, mucho bueno, ahí está, ¿no? Y vemos obviamente a un doctor Hugo López-Gatell igual, hasta nerviosón, porque son las preguntas que enfrenta constantemente de Azteca Noticias. Azteca Noticias tiene sus consentidos para la descalificación. Ahora viene siendo en todo caso el doctor Hugo López-Gatell. En su momento fue el mismo Reforma, no me malentienda. ¿Cuántas veces no hemos tenido notas de TV Azteca en las que hay una evidente, pues, rivalidad, enojo, problemática con el periódico Reforma, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y también veíamos cómo intentaron descalificar y desacreditar a una abogada luchadora por los derechos de las personas, ¿no? De los derechos civiles de los trabajadores. Déjeme, le voy a buscar bien el nombre porque no quiero errar yo. Obviamente esto es importante. Esta abogada que es detenida, si no me equivoco, por el gobierno de Tamaulipas, don David, doña Ceci. Susana Prieto. Aquí nosotros le presentamos en Sin Censura una cobertura completa de nuestra corresponsal Alina Duarte afuera de TV Azteca, una cobertura en la que pues la misma Susana Prieto
acusa a TV Azteca de manchar su nombre, de tener una campaña en su contra, luego de que ella luchara por los derechos de los trabajadores que han sido abusados ahí en Tamaulipas, gobierno panista. Ella misma es detenida en Tamaulipas, la acusan, imagínese usted, la acusan, déjeme decirle, los cargos que le ponen unos cargos espantosos, la acusa el gobierno panista de Tamaulipas, y a esto se suma TV Azteca. No es raro, ¿no? Por eso es que vemos, por ejemplo, al doctor Hugo López-Gatell, pues incluso preocupado, nervioso al responder, pero a pesar del nerviosismo, mi madre siempre lo decía, uno puede tener miedo o estar nervioso en cualquier momento, pero eso no significa que seamos cobardes. Y tú, mijito, no puedes ser ningún cobarde. Y esa es la realidad, hay que verlo de esa forma, ¿no? El miedo, así me decía mi mamá cuando yo era niño, es un mecanismo de defensa y por supuesto que nos ayuda a prevenir problemas en la vida, en nuestras vidas. Pero eso no significa que seamos cobardes. Y así respondió el doctor Hugo López-Gatell. Mire, primero, el doctor Hugo López-Gatell, ante la pregunta sobre el cubrebocas y etcétera, ante la burla de Irving Pineda, cita al director de la Organización Mundial de la Salud. ¿A quién más? Al doctor Tedros Adhanom. Y no sé si tenga por ahí el tweet, creo que lo mandaron, si no yo se lo cuento. El doctor Tedros Adhanom asegura que esto, se lo voy a leer textual: no puedo decir esto más claro. Las mascarillas por sí solas no te protegen del COVID-19. Las mascarillas no reemplazan la distancia física, lavado de manos y otras medidas. Las mascarillas solo benefician si son parte de una estrategia integral. Eso no lo dice el doctor Hugo López-Gatell. A ver, si va a haber una campaña en contra de esto de los cubrebocas, pues váyanse también contra el doctor Tedros Adhanom. Y aquí lo deja muy claro. Se le critica al presidente López Obrador desde la semana pasada por haber dicho que no está probado científicamente que las mascarillas, los cubrebocas sean efectivos. Y aquí lo está dando a conocer el mismo doctor Tedros Adhanom. ¿Quién más, señoras y señores, que el director de la Organización Mundial de la Salud? Ahora bien, el doctor Hugo López-Gatell dice que no es que estén en desacuerdo o que no funcionen del todo las mascarillas, los cubrebocas. Aquí, en Sin Censura, desde un principio lo hemos citado con eso. Desde un principio, yo me acuerdo, desde hace muchos meses que ha durado esta horrenda pandemia, desagradable pandemia para todos, que todos le odiamos en estos momentos esta pandemia. Y sí puedo usar la palabra odiar, odio esta pandemia, usted seguramente la odia también, y soné a pitufo, ¿cómo se llama el pitufo este que decía odio no sé qué? Bueno, así soné. Pues bueno, desde el principio de la pandemia, el doctor Hugo López-Gatell ha dicho que los cubrebocas sirven en caso de que la persona esté enferma, o bien sirven como protección solamente si son los establecidos de 3 capas, como el N96, ahí donde David le va a poner una foto que siempre utiliza de ese cubrebocas, que en todo caso, si a usted llega a sus manos un cubrebocas N96, por favor, piensa en los demás y dóneselo a un hospital, dóneselo a un médico, dóneselo a una enfermera, dóneselo a un afanador o una afanadora que está limpiando ese hospital, al que contesta los teléfonos. Ellos son los que lo necesitan, los trabajadores en los hospitales, los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, las afanadoras, los afanadores, los camilleros, los paramédicos. Ellos necesitan ese N96. Si llega a sus manos uno de esos, dónelo, por favor, se lo suplico. Bueno, el punto aquí es que estos son los que en todo caso funcionarían. Y dice el doctor Hugo López-Gatell, nosotros no los vamos a hacer obligatorios, pero sí los vamos a recomendar. Se recomienda su uso particularmente en los espacios cerrados como una medida complementaria, así como dice el doctor Tedros Adhanom. Es una medida complementaria. Yo, Antonio Ruiz, cada vez que salgo a caminar, porque eso nos pide la pediatra, cada vez que llevo, no camina todavía, pero a mi hijita a dar la vuelta a la manzana caminando, todos utilizamos cubrebocas y guardamos la sana distancia. ¿Tenemos que utilizar el cubrebocas? Sí, pero vamos, este es el principio de autodeterminación del que hablábamos. Es un gobierno que no te está diciendo
deja de tomar Coca-Cola. Te recomienda no tomar Coca-Cola. Es un gobierno que no te está diciendo deja de comer gansitos, te recomienda no comer gansitos. Es un gobierno que no te dice, sí, o que te dice, no es un gobierno que te diga, si no usas el cubrebocas te vamos a dar crán el alacrán. Pues no, está diciendo, te recomendamos utilizar el cubrebocas especialmente en los espacios cerrados, pero como una medida complementaria a lavarse las manos, a mantener la higiene, a mantener la sana distancia, te lo recomendamos. Y esto es un principio básico, filosófico, si usted lo quiere ver así, de nuestra autodeterminación. No somos niños chiquitos. Si somos adultos, nosotros decidimos. Y si hay un, pues, cabrón que no haga caso a muchas cosas y nos ponga todos en riesgo, pues será culpa de esa persona que no es empática con los demás. Pero nosotros tenemos que ser empáticos y tenemos que ser responsables de nuestras propias vidas. Por eso existe nuestra libertad, por eso tenemos que tener ese principio de autodeterminación. ¿Qué rayos pasó ahí? Pero bueno, el punto es, señoras y señores, aquí tampoco en Sin Censura le estamos diciendo no utilice el cubrebocas, le estamos dando los datos de los científicos. El dato que da el mismo doctor Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, es que las mascarillas por sí solas no protegen del coronavirus, que no reemplazan a la distancia física, que no reemplazan al lavado de manos y otras medidas, que solamente benefician si son parte de una estrategia integral. Y por supuesto que se tienen que utilizar en espacios cerrados o incluso en la calle cuando no se pueda tener la sana distancia. Igual está esta idea, ¿no? Nosotros emitimos una serie de partículas desde nuestras bocas y narices que pueden ser contenidas en esa mascarilla, en ese cubrebocas. Pero si tenemos, por ejemplo, a un presidente que tiene que darnos la cara todos los días, porque eso es lo que tienen que hacer los presidentes, darnos la cara, no andar escondidos detrás de una máscara, tienen que darnos la cara. Y si ese presidente se mantiene a una sana distancia de la gente con la que colabora, se mantiene a una sana distancia de los periodistas a los que les responde las preguntas, se mantiene a una sana distancia durante los mítines, no es necesario que en cámara salga con la boca cubierta, ni yo tampoco. A ver, ¿para qué utilizaría yo un cubrebocas aquí enfrente? Muchos dicen, pues para dar el ejemplo. ¿De ejemplo de qué? ¿De no ser claros? ¿De mentir? ¿Vamos a hacer un ejemplo de qué? No hay que dar ejemplo de algo que estemos mintiendo. El presidente López Obrador lo hemos visto con cubrebocas adentro de un aeropuerto, adentro de un avión donde se necesita. Él mismo dice que cuando recibe a gente en su despacho, en su oficina, se pone el cubrebocas. Eso es lo que están haciendo, señoras y señores, así de sencillo, pero bueno, obviamente es parte de esta campaña de desprestigio y de golpeteo. Finalmente vino este momento interesante de la conferencia mañanera en el que de alguna u otra forma pues hubo una cuestión fuerte y hubo un enfrentamiento entre Irving Pineda y otro corresponsal. De eso platicaremos con Hans Salazar, a quien ya tenemos en línea en unos momentos, pero se lo voy contando desde ahorita. Primero le iba a dar ya el presidente la palabra a otro reportero y se empezaron a gritonear por esto y por lo otro. El presidente dijo, bueno, ok, perdón, ¿qué me decías, Irving? Irving se enoja porque el presidente le da la palabra a otro reportero después de sus dos preguntas y le exige duramente al mandatario que le dijera qué opina sobre la audiencia de Emilio Lozoya Austin. El presidente comienza a hablar y parece que hay la intervención de otro reportero que no sé yo quién haya sido. Está la intervención de otro reportero y el presidente se enoja, Se enoja con el otro reportero, no con Irving, hay que decirlo muy claro, y eso nos lo va a platicar Hans en unos momentos más. Pero le dice al otro reportero, aquí no es para gritar, permíteme. Y qué bueno, exactamente, no podemos ser personalistas en esa conferencia de prensa mañanera. Tenemos que ser todos éticos, profesionales. Es interesante lo que responde el presidente sobre el caso Lozoya. Dice que es un caso importantísimo, que va a ayudar mucho, insiste en eso, a que se destierre la corrupción de México, el cual es su propósito y objetivo primordial, y que esto involucra a la sociedad política, que por eso puede haber la intención que pase de noche y que pues no lleven nada sobre el caso Lozoya a los medios tradicionales. Por eso es que hay un llamado a que estemos muy pendientes del juicio. Entre las últimas preguntas, porque ya quiero darle paso, por supuesto,
a nuestro compañero Hans Salazar, corresponsal de la conferencia mañanera. Entre las últimas preguntas, Rodolfo Montes, quien fuera en su momento reportero de Pedro Ferriz de Con, no sé si todavía sigan siendo colegas o asociados, le aseguró a López Obrador que no hay evidencia de que Felipe Calderón haya construido centros de rehabilitación con los millones que le decomisaron al ciudadano chino-mexicano Shenli Yegon. Usted recordará este caso. Calderón dijo que lo habían destinado a centros de rehabilitación. Y a mí me sonó raro, ¿no?, que hubiera una cuestión directa sobre Felipe Calderón cuando, señoras y señores, tenemos pues un reportero que ha sido muy crítico en todo caso del gobierno de López Obrador, y ya vimos por qué salió el peine. El presidente de inmediato le da la palabra a Hugo López-Gatell. Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dice que sí. Mire, dice, a ver, yo estuve en esa Secretaría de Salud cuando fue lo del decomiso. Lo sabemos perfectamente. Hugo López-Gatell trabajó en el gobierno de Felipe Calderón. Y dice que él conoce que sí se construyeron los centros y que no es que no se haya construido nada, sino que la mayoría eran renovaciones de otras clínicas que simplemente se renovaron. Entonces yo dije, ya salió el peine. Es otro ataque contra el doctor Hugo López-Gatell. Así de claro y así de sencillo. Finalmente, entre otras de las preguntas de Isabela González Bonhaus, que es la reportera de Reforma, le cuestiona al presidente qué opina que la administración pasada intentó archivar la investigación en contra de Lozoya Austin, que también a lo mejor tenía algún tipo de trasfondo esta pregunta. ¿Por qué? Porque el presidente dice, a ver, yo tengo otra información. Yo sé que sí se presentó una denuncia desde Hacienda y desde Pemex en la administración pasada. A lo mejor por ahí le querían dar el golpeteo a López Obrador, decir, miren cómo hay un pacto con los priistas, con Peña Nieto. Dice, a ver, yo sé que sí se presenta una denuncia contra Lozoya Austin desde Hacienda y desde Pemex, pero no se le da curso. O sea, es claro, ¿no? Dice, a ver, yo sé que sí se presentó la denuncia en tiempos de Peña Nieto, pero ni se le dio curso. La comisión que transparenta las cosas, en la de transparencia, el Instituto de la Transparencia, determinó que no se podía dar a conocer el expediente y no se le dio seguimiento. No hubo resultados. Así de claro, así de sencillo. Y bueno, le voy a pedir a don David que nos